David Páramo. ¿Cómo estás, David? Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo creo que hay cosas que ya nos quedaron claras después de hoy, que no va a haber tratado de libre comercio de América del Norte, no va a haber renegociación del tratado. Ya Lightyear, ya los empresarios mexicanos dijeron, nos vemos después de las elecciones. Pues yo creo que... Hay dos posibilidades, que como ya lo ha venido planteando la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía dijo, en el momento que hay un presidente, a su equipo de transición los vamos a integrar. O sea quien sea. Sí. Para sentarnos en la mesa e ir haciendo un cambio ordenado, que al final del día eso suena bien. Si dependiendo de cómo se dieran las elecciones, a mí no me parecía remoto que el equipo de Ildefonso Guajardo se quedara... Que además sería lo lógico, si termina esa negociación y luego ya piensas en quién pone el secretario de Economía, ¿no? O sea, dejarlo en el tránsito de la negociación, quizá los primeros meses, el primer año de la nueva administración. A él o a parte de su equipo, a Baker podría ser, al subsecretario. Pero a ver, mucho depende de qué pase en las legislativas en Estados Unidos. Si los demócratas ganan la mayoría en la Cámara de Representantes, se revive el tratado. Juego, es otro juego. Sí, o sea, entonces el tema es ahora. Trump sigue con sus amenazas. Trump sigue amenazando en que sería... Dice, es que es muy fácil llegar a un acuerdo. Pues sí, es muy fácil llegar a un acuerdo desde su punto de vista. Pues sí, pero él quiere en el momento que ustedes se 11. hinquen, en el momento que ustedes se hinquen, en ese momento se arregla. Pues sí, así es de fácil. Pues es tan fácil, está tan lejos, tan cerca de esa parte. Por el otro lado, pues el gobierno mexicano ya no tiene interés, en seguir negociando. Y lo que estaríamos viendo al final del día es que el tratado se va a quedar, o sea, como que todo el mundo va a ir tendiéndole a bajar el tema y revivirá a principios del año próximo. Segundo gran tema. Hoy José Antonio Meade se reunió con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Ha sido una tradición de los empresarios mexicanos hacer una serie de pliegos a los candidatos desde mediados de los 90. Ha sido como una constante decirles, a ver, esto es nuestra visión del país y son nuestros compromisos hacia el país. Hoy se reúne José Antonio Meade, que era lógico, firmaron sin ningún problema. Ricardo Anaya anuncia que estará la próxima semana, que en algún momento de la próxima semana se reúne con ellos. Lo que llama la atención es que no hay reunión programada con Andrés Manuel López Obrador. No les ha confirmado una fecha. Hay que recordar que solo ha ido con algunos grupos empresariales y a otros abiertamente les ha dicho que no. A esta reunión del CCE parece que no piensa asistir, porque al final del día es firmar un compromiso que el sexenio pasado fue la base de las reformas estructurales, fue la base del llamado Pacto por México, que se puede decir, esta es nuestra visión y esto es lo que nos comprometemos. Somos estos queremos. ¿Tú lo firmas o no lo firmas? También hay otro tema interesante. Coneval hace un par de semanas hizo 15 preguntas a los candidatos. Les mandó un documento de 15 preguntas donde es básicamente cómo vamos a medir la efectividad de los programas sociales, cómo vamos a medir el impacto, cómo vamos a calcular cuáles son estos programas, dónde están las duplicidades, dónde están las cosas. Otra vez el equipo de Andrés Manuel López Obrador no les ha contestado. Ya el de Ricardo Anaya y ya el de Meade ya contestaron. ¿Qué es el tema central del debate? El planteamiento de Coneval yo creo que fue un planteamiento interesante. Es, a ver, nosotros decimos que lo que no se mide no se puede mejorar, nos dedicamos a medir. Respóndanos estas 15 preguntas sobre cómo vamos a precisar las mediciones y cómo el gobierno va a precisarlas. Que al final del día, combate a la pobreza, crecimiento económico, son los temas del próximo debate, donde yo creo que está una parte importante. Si es un buen debate, conoceremos mucho de hacia dónde debemos caminar y qué debemos ajustar. ¿Será un buen debate para ti? No sé. No sé, no tengo... ¿Cuál es tu duda? No tengo esperanzas. No tienes esperanzas. Dice cuando no tienes expectativas no te desilusionas, ¿no? ¿Por qué no tengo expectativas? Porque primero se va a lograr poner el debate donde está. ¿Dónde estamos parados en materia económica, Pascal? Hechos concretos. 107 meses el indicador coincidente y adelantado creciendo, el periodo más largo desde que se mide este indicador, 1980. En el margen puedes decir, oye, pero en otros periodos de largos crecimientos ha crecido más. Sí, este ha sido un crecimiento de gotita, pero son 107 meses consecutivos. 34 trimestres
de crecimiento de la economía. El periodo más largo de crecimiento que se tiene registrado por el INEGI eran 29. Este ya lo superó, ya son 34 trimestres consecutivos, es decir, tercer trimestre de 2009. A la fecha, la economía crece más o menos al 2%. Pero está creciendo. Entonces, se va a lograr centrar el debate de es la peor tragedia económica de los últimos 30 años, como dice Andrés Manuel López Obrador, o cómo le hacemos para esta economía que ha crecido consistentemente. Incluso si le quitas 2009, donde la economía mexicana tuvo 3 malos trimestres, básicamente por la influencia y por la crisis internacional, pues creció prácticamente durante todo el siglo. Ahora, veremos, siendo el tema económico el centro de este debate, ¿veremos alineados a José Antonio Meade y Ricardo Anaya? A ver, yo esperaría que centremos el debate. O sea, yo esperaría, Pascal, que se centre el debate. No podemos empezar el debate diciendo que ha sido un fracaso de la política económica de los últimos 30 años. Si se quiere decir eso, se dirá y se documentará con los datos con los que se quiera documentar. Será interesante, es como del mago Merlín si puede documentar eso, ¿eh? O sea, es como del mago Merlín. La pobreza ha disminuido, la gente que muere de enfermedades curables ha disminuido. Sí, pero un México del sur, distinto de México del norte, grandes diferencias. En los últimos 6 años, que es el último dato del Coneval, la gente en extrema pobreza, es que el primer quintil ganando el 60% del ingreso, el último ganando el 9%, es decir... Sí, o sea, sí, podemos encontrar cualquier cantidad de argumentos. Sí. Pero el tema es, y yo creo que la visión de futuro es cómo le hacemos para que los programas sociales funcionen. Tú y yo lo platicamos mucho. Llevamos 30 años de programas sociales que no han sacado a nadie de pobre. Eso sería suficiente como decir que se acaban los programas sociales, que es un absurdo del Bronco, porque además tampoco los puedes acabar. Tienes que hacer... tiene que haber... Y en el margen hay 2 visiones. Sí. La visión que tiene Ricardo Anaya y su grupo, que ya ajustaron esa de la pensión sí, no es para universal. Todos, ¿no? Ya no es para todos. No. Y si es un programa piloto como el de Islandia, Y tampoco el de los niños podría ser para todos, no alcanzaría. Pero López Obrador no lo ha precisado. Ellos dicen que a todos. La última de López Obrador fue decir que todos van a poder entrar a la universidad. Ni en los países comunistas pasa eso, ¿no? En la URSS no todos entraban a la universidad, en Cuba no todos entran a la universidad. Entonces, pero ahí ya la precisaron. Entonces, ojalá el debate, para que fuera un buen debate, sería, las reglas son, ¿la economía está creciendo? Sí. ¿Cómo le hacemos para que crezca más? A ver, ahí te va mi buen deseo. Entendiendo que va a haber diferencias sobre la política económica, ojalá que todos, porque sería un buen mensaje hacia afuera, le den un espaldarazo al Tratado de Libre Comercio. Sí, sin duda, yo creo que ojalá haya menos o sea, porque además, a mí, por ejemplo, en el tema de López Obrador, me gustaría que definiera cuál es su visión del Tratado de Libre Comercio. Porque por un lado dice que sí al libre comercio, sí a la diversificación. En el debate pasado nos regaló con la Alianza para el Progreso. Pero también ha tenido expresiones favorables para... Pero de repente dice, estoy a favor del tratado, pero también quiero autosuficiencia alimentaria. Sería bueno que precisara qué entiende por quiero tratado, porque no puedes querer tratado y autosuficiencia alimentaria. Pero en estos momentos sería un buen mensaje. Sería un buen mensaje. Sí. Yo creo que Ricardo Anaya tendría que ser un buen mensaje. Yo creo que Meade tiene que ser un buen mensaje. De Bronco no espero nada. Pero yo sí esperaría que fuera hacia allá. Y que hubiera menos riquín canallín, menos cartera, menos bueno, por menos ya no cartulinas. va a haber, esta cosa del contacto físico. O sea, a mí me gustaría que hubiera menos eso. Sí. A mí me gustaría que hubiera menos eso y que fuera un debate más centrado en los temas fundamentales. Pero digo, por eso no me hago ilusiones para no decepcionarme. Tengo el fin de semana, Pascal. Que se vaya muy bien.